Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es el mismo Evangelio que leíamos ayer, domingo, y para muchos sería repetir en parte la homilía, aunque ayer era más enfocada con el sentido de la Sagrada Familia, pero así todo, vamos solo un momento a la primera lectura y al santo de hoy. Primera lectura, San Juan. Las consecuencias del ser cristiano. ¿Qué es el ser cristiano? Aquel que guarda los mandamientos de Cristo. Por mandamientos aquí no se entiende simplemente los 10 mandamientos más lo que serían el resumen de amar a Dios y al prójimo, sino que se entiende por mandamientos lo que Jesús manda, o sea, sus enseñanzas. El cristiano es el que está atento a las enseñanzas de Cristo, las medita y las intenta cumplir en su vida. Por eso aquel que dice yo le conozco a Cristo, pero no sigue sus mandamientos, no es cristiano. La verdad no está en él, es un mentiroso. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Pues si los mandamientos de Cristo, si las enseñanzas de Cristo están en nosotros, entonces tendremos la luz de Cristo y caminaremos según la luz de Cristo. Pero no es nada fácil, y eso nos lo enseña muy bien Santo Tomás Becket, porque Santo Tomás Becket tiene como varias etapas en su vida. Recordemos un santo del siglo XII, enseguida bien posicionados, le hacen diácono, será el archidiácono, o sea, el arcediano, aquel que es el primero de los diáconos, el colaborador por excelencia del obispo de Canterbury, hasta que, siendo todavía muy joven, el rey lo hace canciller. El canciller era lo que hoy llamaríamos primer ministro, o sea, el número 2 del reino. Primero está el rey y después está el canciller. Este Tomás Becket, de capacidades de gobierno y de organización muy grandes, y sirve al rey con plena fidelidad, con todo lo que conlleva, con una vida, no digo disoluta, pero sí muy mundana. Le encantan las armas, le encanta la caza, le encanta la vida de corte. Allí realmente que sea un consagrado al Señor, que sea diácono, no se nota para nada. Es uno más de la corte. En ese sentido, ningún modelo de santidad. Hasta que llega el momento en que hay problemas con la Iglesia, más que nada que el rey quiere controlar la Iglesia y quiere controlar todos sus bienes. Es el gran problema del poder de toda la historia. Controlar los bienes de la Iglesia y controlar sobre todo lo que enseña y lo que hace.
poner siempre el Estado por encima de todas las cosas de Dios y de todas las enseñanzas de Dios. Y al momento que muere el arzobispo de Canterbury, se le abren las ideas. ¿Qué hacer? Pongamos al canciller, pongamos a Thomas Becket de arzobispo. Habla con el nuncio, con todos los que han de hablar, y escogen a Thomas Becket como arzobispo de Canterbury. Y él se niega. Se niega y se lo dice al rey muy claramente: no quiero ser arzobispo de Canterbury porque me tendré que enfrentar a ti. Y ahora el amor que me tienes y el respeto que nos tenemos se acabará. Y entonces vendrá el odio contra mí por defender a la Iglesia. Si me pones en ese lugar, yo serviré fielmente a la Iglesia como te he servido fielmente a ti. Insiste el nuncio, insiste el rey, y lo hacen arzobispo de Canterbury. Y ahí empieza la vida de santidad de Thomas Becket. En la defensa a ultranza, tanto del papado como del derecho de la Iglesia, como de los pobres. Allí será una lucha continua contra el rey. El rey perderá los estribos más de una vez y lo desterrará de Inglaterra, lo expulsará de Inglaterra y estará unos cuantos años en Francia, hasta que por intercesión del Papa lo devuelve a su diócesis, donde no quiere ir, porque sabe muy bien que si vuelve a su diócesis lo matarán. No quiere ir, pero por obediencia al Papa vuelve otra vez a Canterbury como primado de Inglaterra, y allí volverá a defender la Iglesia hasta que hay aquel hecho famoso donde el rey se queja amargamente del obispo, del arzobispo, que no le deja hacer lo que él quiere, y entonces aquella frase: ¿quién me liberará de este hombre? No en el sentido de que lo matasen, pero así lo interpretan. 4 de los nobles que lo oyen se van a la catedral y lo matan en la catedral a cuchilladas. Le advierten que van a por él y el cardenal no se defiende, se queda en la catedral, el obispo se queda en la catedral esperando la muerte, sabiendo muy bien lo que le esperaba, y morirá mártir. Un personaje curioso en el sentido de estas dos etapas, una etapa muy mundana, pero una etapa de conversión siendo obispo, cosa extraña, porque normalmente los obispos, como todos, pues somos más o menos iguales antes y después de un cargo. Él no. Él se tomaba las cosas en serio. Si tenía que ser canciller, un buen canciller, aunque mundano. Si tenía que ser obispo, el cambio fue radical y buen obispo. A nosotros no nos toca ser en una cosa o de una forma y en otra de otra, sino seguir lo que nos decía la primera lectura de hoy. Tomarnos a Cristo en serio, seguir sus mandamientos, vivir de acuerdo a aquello que Cristo nos enseña, ya que en el fondo somos suyos y lo que queremos es llegar con Él a la vida eterna.